Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de amigos de los libros, diría yo, porque ya son varios encuentros en semanas consecutivas para presentar nuevas obras de Cábala, de alumnos maestros de Cábala. Hoy tenemos a Yamila. No, perdóname porque no voy a saber pronunciar tu apellido, Ali Dibirova. bueno, lo pronuncia ella. Bueno, El son dos apellidos, ¿no? Alidivirova. Sí, el segundo me lo dieron aquí en España, el apellido de mi madre. Normalmente en Rusia no se hereda el apellido de la madre y yo tuve como esa suerte, ¿no? De conservar el apellido. Digamos que ¿cómo se dice? De tener ese apellido. Entonces, por el que estoy muy orgulloso de tener dos apellidos. Mm. Ujú. No, No, y además dos apellidos que son aparentemente, no sé, yo tampoco soy especialista, pero Aldivirova indudablemente es de Rusia, pero Omelianchuk creo que es turco. Omelianchuk es ucraniano Ah, y es ucraniano, ah, Dibirova ok. es ruso árabe, digamos que ruso con los musulmanes, que vengo de la Ah, religión ok, musulmana. claro, porque usted, Ujú. bueno, ahora vamos a empezar con la presentación, porque esto es muy, muy importante. Es en una zona que, bueno, fue invadida por los mongoles, ¿no? Toda esa Está zona, bien. ¿verdad? Esa zona en realidad es los grupos o los pueblos de esa zona, si no recuerdo mal, es Turkmenistán, en donde Turkmenistán, es sí, nací. Turkmenistán, de donde usted nació. Así que Sí. bueno, lo primero, muy agradecido de que haya elegido la escuela para hacer esta presentación de Fragmentos de la Eternidad. ¿Ok? Así que yo muy, muy feliz. Yo quiero decir dos o tres cosas rápidamente para que luego la autora pueda comentarnos, porque lo más importante aquí, la protagonista siempre es la autora. De Fragmentos de la Eternidad, más allá, por supuesto, de los poemas, porque vamos a leer, o por lo menos yo quiero leer algún poema. Lo que más me llamó la atención, y esto ya quizás se va a presentar un poco como pregunta o duda con respecto a la obra, que la verdad que la obra me encantó, la inspiración de la obra, pero hay en la obra algo que me resultó muy bonito para mí, no sé si para todos los poetas, pero como yo no soy poeta, entonces para mí me resultó muy bonito, que son las reflexiones que tiene cada poema del momento en que el poema surgió. Esto es como muy extraño. Yo por lo menos no lo he visto nunca en un libro de poesías. Y esto a mí me da la pauta muy interesante de cómo usted ha podido establecer la copulación de Jochma y Binah. Porque en realidad el poema siempre es Onet, Sahod, siempre tenemos ahí dudas, pero lo interesante son los análisis de el momento de inspiración en donde ese poema surge. Hay una narración. Este libro, yo la verdad, a los que nos están oyendo, no quiero decirles que para mí es de poemas. Este libro es de Cábala con poemas que para mí constituyen excusas para entender cuál fue la génesis de cada uno de estos poemas, porque lo que más me llamó la atención, por supuesto los poemas están muy bien, están muy inspirados, pero lo que me llamó la atención es su conciencia de describir la situación, el proceso en donde ese poema ha surgido. Es decir, eso me llamó mucho la atención, primero porque no lo he encontrado en otro libro, pero claro, yo no soy especialista en poesía, por lo tanto pueden exigir libros así que yo no lo conozco, pero me llamó mucho la atención que cada poema, si no recuerdo mal, todos, quizás alguno no, pero yo creo que todos, tendría que Todos, todos. revisar, pero todos tienen un análisis, fíjate, ¿no? El de la confusión o el de quitando el velo, cualquiera, a ver, es impresionante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la confusión está dentro, afuera, la confirmación. Persigo fama y dinero buscando paz interior. El mundo entero está vendido y yo riendo sin razón, sin entender lo corrompido que está mi corazón. Muy fuerte. Pero luego viene en la página 45, cuando comienza el análisis,
Al escribir este poema, me di cuenta de que la confusión que siento no proviene solo de lo que ocurre fuera, sino de lo que nace desde adentro. En este mundo caótico, busco lo que muchos buscan, fama, dinero, creyendo que allí encontraré la paz interior que tanto deseo. Sin embargo, mientras persigo estas metas externas, me doy cuenta de que el mundo parece completamente vendido, movido por intereses egoístas. Este poema revela algo más profundo. Mientras observo la corrupción y el caos afuera, descubro que lo que estoy viendo no es más que un reflejo de mi propio corazón. Mis deseos se han corrompido, desviándose hacia lo material y olvidando que la paz que busco no está fuera, sino dentro de mí. El corazón, que simboliza mis deseos, ha perdido su pureza en esa búsqueda desenfrenada de validación externa. A través de este poema intento recordar que el mundo es solo un espejo de lo que llevo dentro y que la verdadera corrección y claridad deben comenzar desde el interior. Solo al corregir mis deseos puedo encontrar la paz que tanto anhelo. Hermosísimo el análisis, es decir, que aquellas personas que puedan tomar esta obra se van a encontrar con una sorpresa, que es la sorpresa con la que yo me encontré, una hermosa sorpresa, y es la sensación de que hay una explicación del camino recorrido por Yamila. Por lo tanto, Yamila, muchísimas felicidades por esta obra y cuéntanos dos cosas que tengo mucho interés en conocer. Primero, cómo has llegado a la Kabbalah y luego, cómo has llegado a tener la necesidad de esta obra. Ujú. Bueno, yo creo que desde siempre estuve como que tenía como un otro sentido en mí que a veces aparecía, a veces desaparecía. Cuando aparecían esas, digamos que donde yo estaba buscando afuera como poder, dinero, fama, entonces desaparecía ese sentido que llevaba dentro, ¿no? Y de repente aparecía en algunas conversaciones, entonces yo buscaba, digamos que buscaba algo, pero no sabía qué buscaba. Y cuando fui a México con mi marido y con mi familia, digamos que entre cambio de país, cambio de nueva forma de vida, porque recién casados, dos niños, que un niño es de mi marido, que es mi hijo también, y mi hija, digamos que en todo eso, lo que yo tenía que unir, surgió algo que hizo como un flash, como un destello en mí. Entonces empecé a buscar, empecé a meterme, digamos que hasta tuve sueños así un poquito raros que me daban miedo hasta dormir, a irme a dormir porque algo en mí se removía. Entonces, en esa búsqueda, 5 años pasé, estuve en yoga, meditando, vi que en yoga yo no podía encontrar, meditando, nada, no me resolvía eso lo que yo buscaba por dentro. Luego estudié coaching, coaching me abrió muchísimo, me abrió esa organización, ¿no? Lo que yo podía, como esa organización, ¿no? Pero tampoco estaba como satisfecha de lo que de coaching, aunque me abrió la escucha, ¿no? La escucha hacia los demás, pero como que por dentro yo no encontraba ese dentro, yo encontraba todavía ese fuera. Entonces estuve con otras obras y otras lo que llaman espiritualidad, ¿no? Y de repente encuentro un libro, bueno, más que un libro, es que no quiero decir he pasado por todo, ¿no? Y en esas apareció el árbol de la vida. El árbol de la vida y las dimensiones, y yo digo, no sé qué estoy haciendo aquí, lo que tengo que estudiar es la cábala. Entonces dejé todo y empecé a buscar lo que es la cábala para adentrarme, ¿no? A esa sabiduría. Y ¿por qué surgió este libro?
bueno, también estando en México, México me removió, me hizo esa explosión, ¿no? Dentro de mí como el Big Bang. Entonces, lo que en México, estando en México, digo, necesito escribir algo, pero no es, soy yo, mis deseos no son mis deseos. Hay algo dentro de mí que está diciendo, necesitas escribir algo, pero todavía ni cerca estaba de la carrera, ni siquiera empecé a estudiar. Y vi y dije a mi marido, que es Oscar, que le quiero mucho, y digo, tengo que escribir Quantum Transformer, Quantum Transformador. Fíjate, eso, Quantum, yo todavía no sabía qué es Quantum, qué es fragmento ese de eternidad. Digo, tengo que escribir eso. Entonces, yendo en coche, giro la cabeza y veo Escuela de los Escritores y dije, no, esa es una señal. Entonces, tengo que escribir. Y bueno, ya empecé a estudiar la cábala y todo esto. Y cuando primera vez te conocí y tuvimos la entrevista, ¿te acuerdas de la entrevista del vacío existencial que estábamos hablando? Luego tuve un sueño. Y en este sueño estaba contigo presentando el libro y ya sabía yo, digamos Que esto se iba a hacer realidad, digamos, que íbamos a presentar el libro. A mí me llama la atención porque tú naciste en Turkmenistán, ¿no? sí, Y me llama la atención porque, claro, cuando tú naciste no era Turkmenistán, eso era la Unión Soviética. sí, La Unión Soviética, ¿no? En 1975. Quiere decir que tu adolescencia, hasta 1989, 14 años, lo viviste en un sistema que, bueno, era un sistema bastante especial, ¿ok? Entonces, ¿cómo viviste eso? Porque siempre sentiste lo espiritual, a pesar de que en el exterior había un tipo, digamos, de sistema donde todo lo religioso, todo lo espiritual, bueno, no solamente era bien visto, no, si no era mal visto, sino que además era perseguido. Por lo tanto, ¿cómo viviste tu adolescencia? Me interesa esto porque nosotros tenemos muchos alumnos que vienen de Ucrania, de Bulgaria, de países donde en su adolescencia vivieron en el comunismo, eh, y entonces siempre me pregunto cómo los adolescentes vivían esa situación. digamos que lo que estudiamos, vamos, es el ateísmo. También estudiamos diferentes tipos de religiones, pero enfocado en el ateísmo. De hecho, yo nunca creí en Dios y dije que es una manipulación. Eso de creer en Dios o en algo que existe fuera de mi vista, digamos que es simplemente una manipulación de masas. Y así crecía con digamos que con eso en la cabeza de que en realidad la religión es una manipulación, pero nunca se sabe qué es manipulación, ¿no? También si vamos entrando al tema. Y inclusive en España estaba bien convencida de que no existe Dios, bueno, y ahora también estoy convencida que no existe Dios, sino existe algo eterno, ¿no? Pero en México me encontré con una cultura muy creyente. Y cuando estuve estudiando el coaching, donde yo hacía coaching, estábamos en el medio de la sesión, las personas se echaban a llorar pensando en Dios y creyendo en Dios. Y yo tenía los ojos así como dos platillos, y decía esto. ¿Por qué estas personas que yo no entiendo, no comparto sus sentimientos, ¿no? Yo no comparto eso que ellos sienten. ¿Cómo yo puedo ser coach de alguien que yo, digamos que ni por asomo me acerco a esas creencias? Entonces, pero luego, bueno, ya surgió un cambio, pero sí, fue el ateísmo pero siempre me llamaba atención, aunque
resurgía en mí, no es ese creer, sino esa sabiduría que muchas veces me sorprendía de mí misma, como esa voz que adentro de mí hablaba. Entonces yo me sorprendía de mí misma, cómo yo puedo saber o cómo yo puedo comprender esas cosas, ¿no? Sabiduría, ¿no? Como algo dentro de mí que sí que sabe. Otra parte que no sabe nada y otra parte sí como que siente. Entonces es eso lo que siempre me llamaba atención en mí, como que fue como algo que dentro de mí lo sabe, pero yo no sé qué es eso. De Para todas maneras, es curioso, ¿no? Porque a pesar de que no estamos en el ateísmo, tampoco estamos en el control religioso dentro de la Cábala, con lo cual hay mucha libertad para las almas. Y una de las cosas que yo veo, lo que he sentido en todos estos poemas tuyos, es esto, ¿no? Mira, en la página 59 dices, este poema, hablando del poema de la página 58, que quiere decir la corrección. Y terminas, este poema es una súplica de liberación, un anhelo de elevarse por encima de las limitaciones que nosotros mismos hemos creado, buscando una corrección que nos conecte con lo real, lo eterno y lo verdadero. A mí me parece como muy fuerte esto, ¿no? Es decir, me hace acordar mucho a un místico católico del siglo XIII, que era Maestre Eckhart, que decía, hay que buscar a Dios más allá de Dios. Y me parece que ese es un poco quizás la espiritualidad de la Cábala y que creo que tú la sientes, bueno, no creo, lo leo aquí, ¿no? Claramente. Aparentemente esta obra es un canto a la libertad del alma, ¿no? Fíjate, en el 22, que es la identidad, dices, libre soy, exclama el cuerpo, disfrutad de la realidad. El engaño permanece, el tiempo sabe la verdad. Paso firme, el latido marca la necesidad. Libre soy, es imprimida dentro de la identidad. Y después viene la impresión de la identidad y hablas y dices el latido siempre presente, un párrafo, ¿no? Marca la necesidad de algo más allá de lo superficial, más allá de esa libertad limitada. El amor, como en muchos de mis poemas, es ese pulso que conecta todo, una fuerza que marca el ritmo de la vida y que se imprime dentro de nuestra identidad. Hay como un canto a la libertad en forma permanente en todos estos, en todos estos poemas, ¿no? Es como un deseo de ser libre, pero no de ser libre desde el punto de vista político, económico, no, de ser libre en serio, desde el interior. sí. Y encontrar esa eternidad, porque realmente estamos aquí limitados. Vivimos, nacemos, comemos y luego morimos. Y lo que busca esta obra es la eternidad en cada momento de mi vida. Aunque estoy aquí, digamos que unir, como dices tú en tus clases, o bajar el cielo a la tierra. Pues eso mismo lo que yo quise hacer en esta obra, como bajar el cielo a la tierra y en todo lo que me rodea, encontrar en esa relación esa eternidad. Eso es lo que me conecta, aunque estoy aquí empezando desde un mordisco de una fruta hasta por decirlo así, eructo, ¿no? Pero todo eso es Y espiritual. por cualquier cuestión de lo cotidiano, sea la que sea, sin discriminar, conectar con esa eternidad, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Tienes como no un deseo de eternidad, una desesperación de eternidad. Se Sí, nota en algunos poemas, ¿no? Porque una cosa es el deseo, pero hay como un grito en algunos poemas, ¿no? Como sáquenme de aquí. Y sí. luego vuelves aquí, no resignada, pero te cuesta. Me parece que te cuesta. ¿Te ha costado volver aquí? No. ¿Volver a dónde? A la superficie no superficial, digamos, a la superficie profunda. Digamos que la superficie profunda hoy mismo, ahora mismo, digamos que día a día me conecta con lo eterno. Digamos que cada manifestación que vivo en este instante me conecta con lo eterno, porque al estudiar la Cábala, a hacer todos los cursos y pues me estoy dando cuenta qué bonito es como, siempre estoy contando el cuento de Alibaba y 40 ladrones, no sé si, que el Alibaba encuentra
en una montaña un tesoro que estaba escondido por los 40 ladrones y pues si yo soy ese Alibaba, el que descubre ese tesoro, ¿no? Es la cábala. Entonces, quiero compartir con este libro, aunque sea con esas palabras sencillas, pero compartir ese tesoro, ese anhelo hacia la eternidad que cada uno de nosotros lo lleva dentro porque en lo cotidiano nos damos cuenta entre que nos cuidamos el cuerpo, el culto al cuerpo, cuidamos la salud, pues esa eternidad en nosotros está impregnada y se manifiesta en eso, ¿no? De que yo me cuido y yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque realmente sé que soy eterno. Entonces, Totalmente, no, no, me queda claro. En algún momento, porque este viaje, ¿cuánto duró? ¿En cuánto tiempo tú escribiste este libro? Porque este libro, aunque haya sido poco el tiempo, realmente es como todo, es gran parte del camino de tu vida hasta hoy, ¿no? Es decir, se ve el camino que has realizado dentro de cada poema y dentro de cada uno de los análisis de cada poema. Con lo cual se va viendo, bueno, fíjate, ¿no? En el 71 hablas de la transformación, con lo cual todos los momentos de transformación que has y siente el lector, ¿eh? Y yo lo he sentido, la transformación, se va viendo que en cada poema vas tocando como una tecla más alta en cada nivel, como que vas subiendo cada vez más. Eh, ¿Cuándo has frenado? ¿Cuándo has decidido, bueno, esto es un libro? ¿Por qué no has continuado de alguna forma? O quizás has continuado y vendrá otro libro, quién sabe. Pero, porque siempre el que empieza a escribir, yo sé que después no se para, no se frena. Esto es como una especie de adicción positiva, ¿no? Pero hay dos preguntas que tengo leyendo tu obra. Una es si en algún momento hay un quiebre o un poema que hayas dicho, bueno, esto ha sido como lo máximo que alcancé en cuanto al éxtasis o no, o todo ha sido un camino de éxtasis permanente. es que, digamos que de esta obra, si digo la verdad, te pregunté, Mario, ¿lo termino? Y tú me dijiste, sí, ya termina. Soy yo el responsable de que termines la obra. No, porque es verdad que tú en un momento decías, no sé si terminar la obra. Y yo te dije, termina la obra, pero bueno, tampoco te dije dónde. Yo Claro. no dije dónde terminar la obra, si no me voy a sentir como el culpable No, no, no. de que la obra se ha terminado donde se terminó. No, yo lo que digo es que a veces uno no puede pretender, que es una pretensión de muchos escritores, de continuar y continuar y de repente el lector ya está como apto, ¿no? Es decir, ya es bueno cortarlo, crearlo, porque al final la existencia es que algo se corte y Sí. se pueda crear. Entonces, cuando yo te dije de cortar el libro, no es para que no sigas, sino es para que de alguna manera exista algo a lo que le define. El proceso no tiene fin, sabemos que no tiene fin. El proceso no tiene fin, pero los libros tienen que tener fin para ser publicados. Exacto. Por eso seguí tu consejo y aparte hay un poema también más que habla de ese sin fin en nosotros, Sí, que es sí, también lo he leído y me ha llamado mucho la atención. El más, como que dijiste, llegué a Keter, pero hay que continuar avanzando, ¿no? sí. Cómo te has sentido cuando viste el libro? Porque hay una sensación cuando uno publica como una especie de bebé, una especie de nacimiento, ¿no? Cuando uno publica un libro es algo que ha nacido, que ha irrumpido. ¿Cómo sientes ahora que tienes, creo que tres hijos? Con el libro son tres, ¿no? Sí, como no me creo en que los hijos son míos, cuando veo a mi hija, a mi hijo, digo, no me lo puedo creer que eso soy yo, la que lo mismo pasa con el libro. Lo leo, leo y digo, no soy capaz de escribir esto, no soy capaz de como que
estás en una realidad y luego como que te separas y ves que no es, que es algo que no es mío, y Bueno, pero realmente es es bueno, mío, es nada es bueno. mío. Muy bien, ¿no? Pero muy buena esta sensación, ¿eh? Porque en realidad el libro cuando ya se publica no pertenece al autor, pertenece al lector. El lector se apodera del libro y esa es al final la idea, lo que tiene que pasar, ¿no? Es como que el libro tiene una vida propia y en la interpretación del lector, con lo cual yo muchas veces digo, cuando el libro sale, el autor dejó de ser el padre o la madre del libro para que el lector ahora se apodere de ese libro y desde su propia perspectiva, desde su propia alma. Yo estoy muy, muy feliz que hayas podido realizar esta obra, también cortarla, porque este deseo de Poco más, más, ayuda. este deseo de más, más, más lo has expresado, pero lo has cortado la obra y sobre todo es interesantísimo a mi modo de ver cómo aquellos lectores que van a leer tu obra se van a sentir muy, muy identificados, los que estudian cábala, por supuesto, mucho más, pero se van a sentir muy identificados con esta búsqueda, con esta búsqueda que tú, porque esto es lo interesante, ¿no? Esta búsqueda te ha llevado a mirar qué es lo que no te conviene, los obstáculos, cómo ver la realidad de una forma diferente. Hay todo un camino aquí, ¿no? Hay un camino, hay preguntas. En la página 135 dices, ¿quién soy yo? Y se convierte en el eco de quién eres tú, revelando el reflejo unos de los otros, compartiendo la esencia. Es en este espacio donde el yo se disuelve y la voz divina puede hablar a través de nosotros transformando el caos en canto, el vacío en plenitud. ¿Cómo entras, ¿no? A los conceptos de caos y vacío? En los últimos poemas, el vacío, te has metido dentro del vacío. ¿Qué ha pasado ahí? Es peligroso. Sigue creciendo, pero con otra obra. Claro, pero te has metido dentro, ¿eh? He visto que ¿no? El aumento del vacío, dices en el poema 58, en la herramienta, el aumento del vacío me acerca a lo divino, a la inmortalidad. ¿Quién soy yo? En tus ojos puedo ver el reflejo. La distancia me permite ver la verdad. Pero entras en el vacío, ¿eh? Es decir, es bastante valiente por tu parte. Sí, sí. Entro al vacío y estoy en el vacío, estoy, digamos que siento esa voz que nunca se calla, que siempre quiere más y más y más. Por Y eso digo, es un eso, vacío transformado en una oportunidad de un gran crecimiento. sí, es muy bonito sentir ese Eso vacío. es muy bonito, ¿no? La potencia de encontrar en ese vacío que en vez del abismo que se te abre, la potencia. Vamos a tener seguramente, no sé si tú estás de acuerdo porque ya ha pasado media hora, me gustaría que aquellos que nos quieran hacer preguntas nos puedan hacer. No sé si está la señora Lina o Daniela o alguien del equipo Sí. o nos dejaron en automático y se No, fueron. ¿Están? me Eh, gustaría de todas maneras, antes de pasar a las preguntas, proyectar un vídeo que nos ha enviado Yamila, que es uno de los poemas. Es un vídeo sobre uno de los poemas. Bueno, tenemos varios, ¿eh? Vamos a Perfecto. empezar con este. El mundo como un espejo, descenso es dual, cada ser es un reflejo de la verdad universal. Con el rechazo creo mi mundo, vergüenza abre el caudal, envidia arrasa tierra, donde tú y yo no somos igual. Blanco y negro marca fronteras, limitaciones, el final no solucionas con las guerras. Dualidad es el encuentro del infinito de lo inmortal. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo me quedaba, ¿eh? Si esto continuaba, yo me quedaba. Tenemos otro, Hay- pero si os parece, vamos a intercalar alguna pregunta. hay Ya. más, señora Lina? Me ha dejado, pero ¿por qué no me pone otro, señora Ah, Lina? venga, pues el segundo. Me ha dejado muy emocionado esto. El segundo que he podido descargar es este de aquí. Día mirando al cielo, lo comprendí, que el cielo y la tierra están en mí,
Un día mirando al mar lo descubrí, las olas son emociones, mi sentir por ti. La imitación dibuja rocas, su forma pone fin, separación perciben ojos, creada para mí. El cielo busca la mirada, profundo mar en mí, para hacer sentirme siempre y extrañarte a ti. Bueno, también decir, no solo es valiente Yamila, sino es una poeta en castellano. Cuidado con esto. Claro, yo no me imagino en ruso, yo ser poeta en ruso, porque Y yo, tendría que imbuirme en el idioma, con lo cual, cuidado, alguien que nació en una zona donde el castellano, por supuesto, no sé quién es castellano hablante, llegar a hacer poemas en castellano, la verdad que para mí es un doble honor. Bueno, señora Lina, ahora sí, si hay preguntas. Em, Pregunta María Guadalupe, Yamila, antes de encontrar la cábala ya habías escrito algo, aunque fuera como una especie de diario, y también pregunta si ahora la escritura es parte de tu vida. perdón, es que me he emocionado antes. ¿Me puedes repetir lo último? Sí, claro. Si antes de encontrar la cábala ya habías escrito algo, aunque fuera una especie de diario. No, nunca he escrito nada. Digamos que soy ex bailarina y me gusta cantar, entonces mi expresión era eh, corporal más bien. Y con el coaching, y luego con coaching como que me enseñó como a, a ponerlo escrito, ¿no? Y la cábala más. Pero antes era más bien corpóreo, ¿no? Y la voz, y ahora ponerlo en escrito. Y si ahora la escritura es parte de tu vida. Sí, ahora no puedo no escribir y aparte me gusta en el medio tengo dos perros, mi marido, mis hijos están en el medio de todo, de todo el grito, nace ese silencio donde yo puedo escribir y me gusta sentir la vida y al mismo tiempo sentir esa eternidad que late adentro. Miguel dice, se notó que mientras Mario leía te tocaban sus palabras, tus palabras. ¿Qué te llega más al alma, escucharlos o escribirlos? Escribirlos porque escucharlos es como que te separas y, te emocionas, pero cuando lo escribes, eh, mm, tú lo vives, no sé cómo explicarlo, es como un proceso que pasa por ti, por dentro, y es transformador. Hay, ¿por qué? Porque lo quiero, aparte de que lo estoy procesando, lo estoy compartiendo al mismo tiempo, digamos que yo pienso en el lector. Entonces ese proceso es como un tanque que pasa por ti, entonces tú lo estás y aparte lo quieres. Y también observé, quería comentar una cosa que un día estuvimos como en un cumpleaños y vi unos niños jugando con una cuerda, y una niña, como estaba en la escuela de gimnasia rítmica, pues hizo como un gesto y tiró la cuerda con la pierna. Otra niña lo observó y luego repetía con la cuerda, tirar la cuerda con el pie y no le salía. Yo la miraba, pero vi el proceso y ya entendí cómo se hace. Entonces me acerqué, pero de repente algo me paró y me dijo, pregúntale de una forma diferente. Y entonces le pregunté, qué bien lo haces, ¿me puedes explicar cómo se tira esa cuerda? A la niña no le salía, digamos, tirar esa cuerda. Entonces ella paró un momento, pensó, por, por dentro vivió ese proceso y explicándome cómo tirar esa cuerda, le salió a la perfección. Entonces, los poemas en mí es eso, de poderlo expresar
digamos que quererlos expresar, pasan por mí como por un proceso donde yo no puedo, digamos que llorar o emocionarme, sino yo lo tengo que, como se dice, ponerlo en práctica y soltarlo como esa cuerda. Perfecto. Leonor dice, en la página 35, Leonor ya tiene tu libro, en la reflexión del poema Recibir mi condición, me llegó al alma la frase, el alma en su sabiduría llora mientras se viste, consciente del sufrimiento que genera nuestra ceguera interna. Y en otro párrafo dices, el verdadero dar no es imponerse, sino aceptar. ¿Qué fue lo que te llevó a descubrir que dar es aceptar? Sí, hablamos mucho del dar, del altruismo, pero entonces se crean esas dogmas, ¿no? De hay que dar, de hay que repartir, pero realmente, y luego cuando yo doy o cuando yo comparto algo, se nace la exigencia en, en otra persona, de yo he dado, pero el otro no ha dado, entonces ya no es dar. Entonces, y ahí sentí la diferencia entre dar y aceptar. Cuando aceptas, ya estás dando. No crees expectativas, sino aceptas lo que hay alrededor. Y esa es la diferencia y es lo que, digamos que sentí que es diferente dar o ser altruista o aceptar, que son dos cosas muy diferentes, sobre todo sobre la exigencia hacia los demás. Em, ¿Dónde se puede conseguir el libro? Yo tengo una dirección de Casa del Libro, no sé si se puede conseguir en algún otro lugar. En Amazon, en Casa del Libro, también en AFNAC, en estos tres sitios, sí, seguramente. Y si no, en mi página web también se puede entrar y comprar ahí. Olga pregunta, en el proceso de escritura percibo que hay una conexión con algo más grande, lo divino, el concepto de devoción podría ser ese acto de poesía. Es la pregunta, ¿eh? El concepto de devoción podría ser ese acto de poesía, de poiesis. No entiendo la pregunta de devoción, poesía es eso, de llevarlo dentro y de compartirlo con los demás, de expresarlo. No sé, es así como lo vivo yo el proceso de la poesía, cuando algo en mí llama, no sé cómo decirlo, entonces lo voy expresando, me voy sentando y voy, inclusive mi cuerpo, siento es como si fuese un robot, ¿no? Y mi alma dirige mi cuerpo, entonces es sin más, simplemente es como mi herramienta, dentro mi alma está funcionando, usando la herramienta que es mi cuerpo, escribir, girar los ojos, a veces, no sé si os ha pasado, de repente como que giras los ojos y no sabes por qué has girado y por qué has mirado a tal lugar, y ahí siento que es algo por dentro, y seguramente en cada uno de nosotros, no seguramente, cada uno de nosotros es eso lo que, devoción también es algo que no, siento que no es mío, que es algo que, como que algo por dentro está queriendo salir. Te quiero hacer una pregunta, Yamila, que me llama la atención en el análisis del poema de la página 38, La belleza, porque descifrando la belleza, que me gustaría leerlo porque el final es muy también bonito, porque voy a leer el texto y después te voy a hacer una pregunta que surge en una duda que yo tengo con respecto probablemente también a tu biografía, ¿no? Dice, en el poema Belleza quise reflejar la interacción entre el cuerpo y el alma en su búsqueda de significado. El cuerpo, atrapado en las ilusiones materiales, envejece mientras persigue placeres efímeros y superficialidades, sin darse cuenta de que lo que persigue no es más que una ilusión pasajera.
Mientras tanto, el alma, plenamente consciente del proceso, sigue sonriendo. El alma comprende algo que el cuerpo aún no puede ver. La verdadera belleza no reside en lo que se deteriora con el tiempo, sino en la conexión profunda y duradera con el amor y lo eterno. El cuerpo, en su búsqueda de belleza externa, teme perder algo que nunca podrá mantener. Sin embargo, el alma entiende que la belleza verdadera no se encuentra en la apariencia ni en lo material, sino en el amor y en la armonía interna. El deseo de belleza, tal como lo vive el cuerpo, es una forma de búsqueda de equilibrio, aunque distorsionada por lo superficial. En cambio, el alma, siempre conectada con el amor verdadero, reconoce que la belleza surge cuando somos capaces de integrar lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. La belleza es el resultado cuando el cuerpo y el alma logran caminar juntos, reconociendo que el verdadero amor no es simplemente un sentimiento, sino un acto de dar y de conexión con lo que es inmortal dentro de nosotros. Esto me lleva a dos cuestiones. La primera, que me hace recordar mucho a San Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que él habla de la lucha entre la ley de la mente y la ley de la carne, en cierto modo, empieza una dualidad entre el alma y el cuerpo. Tú empiezas con una dualidad y luego empieza la belleza como búsqueda del equilibrio, porque parece que no es solo el alma en lo eterno, no es solo el cuerpo atrapada en las soluciones materiales, sino que al final de tu análisis empieza que la oscilación, ya la belleza es como que no es ni lo uno ni lo otro, en realidad ya empieza, y lo dices tú, es la búsqueda del equilibrio, de integrar lo visible con lo invisible. Empiezas de una manera muy dualista entre cuerpo y alma, como dos extremos que se enfrentan, y luego como que se van acercando, lentamente se van amigando el cuerpo y el alma hasta llegar a un punto. Y entonces ahí vino mi reflexión con respecto a que tú decías que tú durante muchos años hiciste danza. Sí. He ahí mi pregunta. ¿La danza era, eras una persona que intentaba ser una perfeccionista en la técnica o era una danza que demostraba tus emociones? ¿O en la danza llegaste a oscilar entre las emociones y la técnica? Exactamente, lo último. Pero siempre me ha gustado bailar. Luego lo estudié y digamos que eso me permitió expresar mejor mis emociones que vivo corporalmente. Digamos que uní las dos y yo creo que es lo bonito, estudiar. Digamos que una cosa es que te sale lo espontáneo y otra cosa es que tú, aunque tú lo sabes, pero no sabes cómo estructurarlo. Si no estructura, todo parece un caos. Y con la estructura, aunque sea, también hay que romper esas estructuras, ¿sí? Mm. Pero primero necesita a nosotros, a cada uno de nosotros, una Es estructura. decir, tu decisión de hacer danza fue porque tu alma te pidió expresarse en la danza, o en el sistema social y cultural de Rusia, porque todo el sistema cultural ruso es violín o danza, ¿no? En el sentido de que la música está muy presente dentro, digamos, de la formación de la persona en Rusia y en los países aledaños. Entonces la pregunta es, ¿has visto que has sido empujada por los condicionamientos culturales o realmente tú tomaste la danza para expresar tus emociones? Realmente la danza la tomé para salir de Rusia. Sí, Ah, ok. Bueno, entonces quiere decir que la danza fue tu, podríamos decir, tu elemento de libertad. exactamente, sí, sí. Ah, esto es muy interesante, rompe todos los análisis anteriores. Es decir, la Digamos, danza te permitió ser libre. sí, todo, yo siento que todo lo que pasa en mi vida son herramientas para algo más, y son como escalones. Ahora se me presenta escribir libro, es un escalón. Ahora se me presenta la familia, es otro escalón. Se me presenta otro reto, otra dificultad, es otra, digamos que son herramientas para ir creciendo internamente, por dentro. Excelente, excelente, me queda muy claro. No sé, señora Lina, Sí. si se están acumulando las preguntas. Alguna más hay, sí.
Em, en tu primer poema, es una pregunta de Itziar, dices que el ego es una herramienta para conocernos y trascendernos. Otros, en cambio, dicen que hay que matar el ego para trascender. ¿Qué nos dirías tú sobre esta idea de matar el ego? Bueno, bueno, a Itziar la quiero mucho. Es mi cliente, le doy clases de pilates. Voy a, que te quiero mucho, un abracito y gracias por la pregunta. Sí, el ego, yo creo que es lo que tenemos y es como una herramienta, como cuando tú tienes un cuchillo y ese cuchillo lo usas para hacer cirugía o para matar. Digamos que, y lo mismo pasa con el ego. Sin ego pero ¿qué es el ego? También es otra pregunta. Digamos que no puedes decir el ego. Hay que profundizar más de qué es el ego, ¿no? Pero matar no hay que matar nada porque todo lo que existe es por algo. Entonces, todo lo que existe, lo que tengo que hacer es transformarlo y unirlo y usarlo, porque cualquier cosa, el amor contiene odio, el ego, digamos que todo tiene dos sentidos, dos extremos, y lo que tenemos que hacer, digamos que por lo que yo siento, es unir, no eliminar el ego, no eliminar envidia, sino como, ¿cómo se dice ahora? Encaminarlo, ¿no? Hacia un fin y usarlo de la mejor manera posible. Eso lo que me surge a mí es enfado, pues lo uso para bien, no para algo que puede perjudicar, ¿no? En relaciones, bueno, si estamos hablando de relaciones. No sé si contesto la pregunta y si no, bueno, ya hablaré. Sí, gracias. Mira, esta que hace Caterina. ¿Qué es Cábala para Yamila? Bueno, Cábala es, como he dicho antes, es tesoro. Es el tesoro que encontré como Alibaba y es donde es lo que me conecta con lo invisible. Es donde yo descubro dentro de mí una verdad verdadera, algo que pues eso, es de saber, como dice la tabla, saber recibir, pues eso, yo soy como un recipiente que intenta comprender esta vida y pues la cábala lo que hizo es acercarme hacia esa pequeñísima comprensión, ni siquiera es comprensión, es como un amor entre no sé cómo decirlo, algo como una relación amorosa, decirlo de una manera, entre lo que llevo adentro y lo que está afuera. Entonces, como un puente, cabrón. Contesté la pregunta, no sé si me escuchan. La señora Lina, ¿dónde está? Sí, sí, aquí. Ah, Em, el título del libro lo sugirió Mario, te llegó de arriba. Yo creo que me llegó de arriba porque, como antes he comentado, en México surgió este tema, que tenía que escribir Quantum Transformer y se transformó en fragmentos de la eternidad, ese fragmento que transforma, que te lleva hacia la eternidad. Entonces, estuvo en mí ese fragmento de la eternidad dando vueltas para que yo transformándose, pues yo creo que como 5 o 6 años. Entonces surgió refinándose, limándose digamos que el fondo es el mismo, pero el nombre se transformaba como fragmento de la eternidad. No sé si lo he Sí. explicado. ¿Qué consejos das para que alguien se inicie a escribir un libro? Si alguien realmente quiere, pues lo hace. Eso quiere decir, si yo quiero, da igual como sea, lo hago. No sé qué herramientas, ¿no, Lina? ¿Cómo ha preguntado?
Lina, ¿cómo fue la pregunta? Consejos para escribir un libro, me parece Consejo para que escribir un libro. Consejos es un día, digamos que una noche, durmiendo, tuve un sueño. Y en este sueño vi un hombre así como muy mayor, con la barba. Me acerqué pensando que este hombre sabe mucho. Entonces me acerco a este hombre y le pregunto, "Ah, ¿le conozco de algo?" Y me dice, no, pero yo sé lo que tú buscas. Y digo, ¿y qué busco? Y me dice, tú buscas descubrir a Dios y yo sé cómo puedes hacerlo. Y me acerqué a él y me dice, no, tienes que acercar tu oreja. Y yo acerqué mi oreja y el hombre se acercó y así en voz bajita me dijo, solo quererlo, solo querer descubrirlo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque solo no hay ningún consejo, simplemente solo quererlo y desarrollar ese querer más, más, más hasta que eso se haga la realidad. hay una pregunta que a mí me llama la atención que empieza con la primera presentación, ¿no? Y es la idea de no solamente un libro de poemas, sino la reflexión. ¿Siempre nació así el proyecto de poema y reflexión o solamente el poema y luego vino las reflexiones? Porque las reflexiones valen tanto igual que los poemas, porque son como, están en un nivel. Entonces, cuando tú lees el libro, dices... ¿Fue la descripción de lo que sucedió cuando nació el poema o fue en automático? Estaba el poema y luego la reflexión para recordar ese momento en el que nace este poema. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue que, digamos que estaban todos los poemas Ujú. y los mandaba a las editoriales y veo que no despiertan. Entonces te pregunté, Mario, ¿y qué si les pongo la descripción a los poemas? Entonces me dijiste, sería buenísimo que pusieses la descripción. Es decir, que Entonces, como loca soy culpable otra vez me siento culpable. Es decir, soy culpable de dos cosas, de la descripción y soy culpable que termines el libro. Me siento muy malo no hoy, es ¿eh? culpable, es No, simplemente. pero sinceramente es aquí el punto, a mi modo de ver, que marca una diferencia porque cuando uno lee un poema de un poeta, lo interpreta o siente un sentimiento interior, ¿no? Pero como no existe la descripción por la cual este poema, cómo surgió por parte del poeta, para mí es como la primera vez que alguien que lee un poema puede además de proyectar sus sentimientos en el poema, conocer el ambiente, la sensación de tu alma cuando nació el poema. Es decir, me parece de mucha riqueza esta segunda parte que tú realizaste, porque se vuelve un libro cabalístico, filosófico de cábala, no sé cómo llamarlo, cuando no te quedas solo con el poema, porque el poema está muy bien, ¿eh? Si ya solo te quedas con el poema, me parece fantástico y cada uno escribe lo que su alma siente. Pero poder describir el contexto de donde nació el poema da lugar a un juego muy hermoso entre la interpretación que uno hace, porque además le das al lector mucho más material con respecto al poema mismo. No queda como un poema críptico, oculto, qué habrá pensado, qué habrá sucedido. Eh, no es que le sacas misterio, pero esta sensación, a mi modo de ver al lector, te lo va a agradecer mucho. Es decir, yo siento que el lector agradece también que tú como desde ese poema puedas al mismo tiempo sentir ese contexto de donde sale ese poema. Es como fondo y forma, es como que existe, no te quedas en el misterio de qué le pasó al autor cuando escribió este poema, sino, bien, el autor me está comentando lo que le ha sucedido, el autor me está dando herramientas de qué sensación, porque también puede venir alguien y decir, bueno, no entiendo el poema o no me conecto con este poema, pero sí me conecto con la sensación de donde surgió. Porque al final la sensación de donde surgió es lo que nos une a todos. Es decir, no nos une
la expresión. La danza la hacen algunos, los poemas los hacen algunos, pero el alma en su elucubración, en sus experiencias interiores, da mucha información universal para todas las almas. Y creo que va a ser de mucha ayuda para el lector esto, de ver cómo tu alma ha pasado o representa muchos procesos de muchas de las almas lectoras que te van a leer. Es decir, no van a leer solamente un poema, van a leer un desarrollo espiritual, un camino, toda una experiencia que puede que uno no la alcance solo con el poema que el poeta escribe, que necesita saber el contexto. Por eso yo creo que esto es un camino de guía para otras almas, esta obra. No es Así es. solamente para mí una obra de poesía, es una obra donde las poesías muestran el contexto de lo que has sentido y muestran los cambios de percepción que el alma tiene a lo largo del camino. Y esto es muy fuerte para el lector. Acuérdate que el lector valorará mucho estos anexos que has puesto en cada poema porque se va a sentir reflejado en los movimientos de crecimiento. Fíjate el último análisis que hemos leído de esa dualidad cuerpo-alma que tú planteas hasta la oscilación de la unión de cómo hay una amistad entre el cuerpo y el alma, que es al final también lo que busca, ¿no? La unidad, que no se quede el cuerpo en el exterior, el alma en el interior, como si estaríamos viviendo una vida doble, una vida disociada, en cierto modo, porque si el cuerpo va por un lado, el alma por el otro, estamos viviendo una vida disociada. Entonces, no sé si te queda tan claro la unidad en el poema, pero en la reflexión tuya a ese poema queda claro el proceso. Por lo tanto, acá se puede ver el camino espiritual del alma con la excusa de los poemas. No, no le resta importancia al poema, sino que refuerza la posibilidad de que el alma pueda comprender el camino. Y eso Sí. es lo que le hace rico al libro, lo hace muy rico. Gracias. Sí, lo vi también porque según en qué estado tú estás, lees el poema y no te conectas con el poema, pero justamente la reflexión como que te lleva más a profundizar en ese estado en esa vibración que me encuentro ahora. Entonces, a través de la reflexión, yo puedo como acercar a esa misma vibración a la persona, ¿no? A sentir esa conexión, esa unión, ¿no? De cuerpo-alma o con el universo, como tú lo quieres llamar, porque cada uno lo entiende y lo siente a su manera, pero a esa frecuencia es que es universal. Ya vi que es mejor a través de las reflexiones y como dices tú, no quedarse en esa incógnita como es el poema, como es un estado de ese mismo instante de vivencia, ¿no? Sino, Ok, ok. No sé si tenemos más preguntas, señora Lina. Sí, pero bueno, ya estamos en hora, ya vamos a ir acabando. Simplemente para finalizar, si preguntaban si es necesario leer o es recomendable leer los poemas en el orden, si están escritos en el orden que te surgieron o te inspiraste, y cuándo tu próxima obra, si ya estás trabajando en tu próximo libro, y si se hará también de poemas. Esas serían las últimas preguntas. Es que la gente de Cábala es muy exigente, ¿eh? Primero te entusiasma y luego te pide. Dicen, ¿cuándo viene la próxima obra? bueno, este libro muchas veces repito esa dualidad, esa fragmentación, uniéndola a uno, ¿no? Entonces puedes leer, si a ti te apetece, este, quieres leer desde el principio hasta el final, o tú eres la persona que te gusta leer los libros desde el principio hasta el final, o al revés, desde el final hasta el principio, o si tú eres, digamos, que te gusta solamente abrir y leer y entrar solamente en un solo poema, yo creo que en un solo poema es la reflexión y simplemente con un solo poema en este libro, yo creo que ya también, como se dice, te lleva hacia mi frecuencia, ¿no? No quiero decir que soy guía, pero
como que nos igualamos en esa frecuencia en la que simplemente como tú quieras. Esa es la respuesta. Y mi próximo libro, sí, estoy escribiendo, bueno, casi terminando, porque este año cumplo 50 años, entonces quiero escribir. Es decir, va a ser la cuenta del Omar de Yamila. La Sí, cuenta del Omar de Yamila se va a llamar. Bueno, no quiero decir nada porque si no, a ver si aparece un libro con este nombre. no, Yamila Aldivirova me le- Omnianchuk. Un sí, placer enorme tenerte con nosotros en esta presentación. Que tengas muchas bendiciones a tu esposo, a tus hijos, a todos los que te rodean. Que Dios te dé muchas bendiciones para seguir difundiendo la luz, por más libros, por más escalones. Que tengas mucha vida para tener muchos escalones para adelante y que sigas inspirándonos como lo haces. Así que de todo corazón, muchas gracias a ti por tu luz. Shalom a gracias. todos y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Shabbat shalom. Gracias.